esto. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Algunos buenas noches porque ahí desde Barcelona nos están acompañando también, desde Galicia también. Entonces, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen y es la primera vez que vienen a estos encuentros de Inspiradas, mi nombre es Carolina Testa y llevo adelante esto que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se quiera apropiar. Y es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura acá en Canadá y después se fue expandiendo para todos lados, son los caminos de la literatura siempre que nos llevan a lugares muy recónditos. Y son charlas gratuitas donde todos y todas son más que bienvenidos. Y nuestra idea es, si nos dejan, inspirarlos a nuevas lecturas, nuevos cines, nuevos artistas, nuevas miradas. Así que están todos muy, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Siempre decimos que Inspiradas es una suma de generosidades. Por eso siempre decimos la palabra gracias desde el corazón y con muchísima, muchísima fuerza, porque esto sería imposible sin la ayuda de un montón de gente, un montón de amigos que con su like, con su compartir, con sus recomendaciones, hace que esta comunidad de Inspiradas cada vez sea más grande y más grande. Y en particular queremos agradecer al generoso apoyo del Toronto Arts Council, de nuestros amigos de Canadá Habla Español, del diario El Correo Canadiense, de Diálogos Online, del HCHC, de Cuéntame un Libro, de Ahora Canadá, y de un montón de organizaciones y consulados de Latinoamérica acá en Toronto que nos acompañan desde nuestros comienzos, como decíamos con Juan, desde hace casi, transitando ya el sexto año. Así que gracias a todos y a cada uno de todo, todo corazón. Y hoy realmente estamos muy felices de presentar este encuentro porque ya lo veníamos planeando desde el año pasado y por H o por B se fueron dando otras cosas. Como muchos saben, nosotros nos gusta mucho la efeméride, entonces se nos vino Julio Cortázar el año pasado encima, entonces quedó relegada nuestra pobre Aurora Venturini. Pero no estuvo mal porque ahora la agarramos con mucha más fuerza, con mucho más tiempo y nos dio tiempo a leer un montón de cosas más. Así que teníamos muchas ganas de meternos en esta aventura y entrar en el mundo tremendo, inmenso, inmenso y monstruoso de Aurora Venturini. Es hoy un placer enorme poder hacerlo con tanta gente, con tantos amigos acá en Inspiradas. Y como les decía, no podía ser de otra manera, sino de la mano más que amorosa de nuestro querido Juan Fernando García, que vino de las vacaciones, así que está relajadísimo. O sea, yo estoy hecho un manojo de nervios y el pibe está como muy tranca, como para hablar de Aurora. Y para los que no lo conocen, que son pocos, cada vez menos, les cuento que Juan es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina. Publicó varios libros de poemas, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos y Charo. Y además es editor del proyecto Muchos Días Felices, Muchos Libros Felices junto a Fabián Muggeri. En el 2003 estuvo por acá, por estos lares, estuvo en Banff, acá en Canadá, haciendo una preciosa residencia artística y desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de la premiación del género Poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen periódicamente en un montón de lados. Además, ha sido el curador del espacio de diversidad sexual y cultura, Orgullo y Prejuicio en la Feria del Libro de Buenos Aires y desde el 2020 nos acompaña en estos recorridos literarios de Inspiradas, inspirándolos, valga la redundancia, a recorrer nuevos mundos a través de las letras. Lo que les puedo asegurar es que la vamos a pasar muy bien. Así que, dicho todo esto, le paso el micrófono a nuestro querido Juan. Juan, muy, muy bienvenido a otro encuentro de Inspiradas. Hola, Caro. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que están acá. Por supuesto, muchísimas caras conocidas y amigas que nos acompañan hace tanto tiempo. Así que siempre es un desafío. Siempre digo, para empezar, como siempre se suma gente nueva, digo, la idea de estas charlas es
de estas presentaciones y este acercamiento a estas escrituras es abrir un panorama y que después puedan ir a buscarlas. Digo, Aurora Venturini ha tenido una explosión en estos años. Digo, si nos referimos a alguna efeméride, este año se van a cumplir 10 años de la muerte de Aurora Venturini, pero claramente como ha resultado un fenómeno que ahora voy a pasar a explicar y a contarles un poco, resulta hablaba de lo monstruoso, Caro, y creo que, digamos, ese es un buen puntapié para pensar esa idea del monstruo en la literatura. Es una rara, ¿no? En un concepto que muchas veces no se usa. Digo, creo que el que acuñó el término los raros para hablar de cierto tipo de escritores fue Rubén Darío a fines del siglo XIX. Entonces, nosotros la vamos a incluir como una rara. Pero yo quería empezar este encuentro, además de agradecerle a Caro y a todos los que acompañan el proyecto Inspiradas desde el 2020, que a mí me da mucho orgullo y mucha alegría siempre estar acá. Digo, quería empezar este encuentro sobre la inefable Aurora Venturini, con un rótulo que tiene un par de acepciones, que es la idea del fenómeno. Yo decía el fenómeno, pero el fenómeno de Venturini tiene podríamos pensarlo en una doble acepción. Por un lado, esta idea más vulgar, más pedestre de decir es un fenómeno en tanto se corre de ciertas normas, de ciertos parámetros establecidos, literarios siempre, su escritura es disruptiva, es fenomenal, podríamos decir, y por otro lado una acepción que la acerca más al monstruo, a lo freak, ¿no? El fenómeno en tanto, podríamos decir, ¿no? Y quizás el hecho fundacional que nos trae hasta acá sea un día de 2007 que con 85 años, Aurora recibe el premio Nueva Novela del diario Página 12 por Las Primas. Fuera del ámbito, podríamos decir, platense, de la ciudad de La Plata, ¿no? Ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, para quienes no conocen, pero la mayoría conoce, digo, una escritora platense, digo, fuera de ese círculo de escritores platenses, una ciudad con, bueno, ellos reivindican la idea de una ciudad de poetas, digo, fuera de ahí, yo recuerdo que estudié en La Plata y viví 9 años, no era una persona muy accesible, digamos, ¿no? En mi recuerdo y de otros escritores, no era una persona muy accesible. Por supuesto, tenía un premio que llevaba su nombre, y tenía, digamos, como eso, no era una escritora leída, ¿no? Entonces, este hito, que es el del 2007, al que voy a volver, es un buen lugar para pensar que antes y después de ese premio, la reposicionó, podríamos decir, Aurora en un mapa que no la consideraba tanto. La reposicionó, rompió ese mapa, ¿no? Vamos a ver con qué líneas de la literatura argentina conversa de alguna manera. Voy a leer algunas partecitas. Yo creo que ese premio la posicionó y también le dio, además del reconocimiento oportuno, la posibilidad de reeditar muchas de sus obras que eran inconseguibles. Además de eso, de ese premio le dio un documental que se llama Beatriz Portinari, un documental sobre Aurora Venturini del 2013, un perfil en medios extranjeros de Leila Guerriero, nuestra más alta cronista, en el presente, que lleva el título de ¿Quién le teme a Aurora Venturini? Voy a volver sobre esto. Y una biografía publicada en el 2023 por quien es su albacea, que es Liliana Viola, que se llama Esta no soy yo. Creo que, digo, a pocos escritores les ha pasado esto, ¿no? Que frente a digo, una posición un poco esquiva del canon literario, un premio, vuelvo a insistir con esta idea, un premio a nueva novela. Esto está registrado en un montón de entrevistas también, digo, además de ese hecho, que es que el jurado encuentra algo ahí que no parece una escritura muy joven, pero tampoco se podían arriesgar a considerar que era alguien, como se encuentran después con la sorpresa de que tiene 85 años. Las Primas es una novela absolutamente disruptiva y que parece joven en la potencia que tiene, ¿no? En la potencia, en el desparpajo, ¿no? Eh,
yo quería, decía esto, piensen en un premio, en el lanzamiento de un premio de nueva novela de un diario como Página 12 con un jurado de grandes escritores, Rodrigo Fresán, Alan Paul, Juan Sasturain, Juan Forn, eh, creo que estaba Sandra Russo, y como prejurados, Liliana Viola y Mariana Enríquez. Eh, voy a empezar leyendo un pedacito, que es el prólogo de esta edición de Las Primas. Después ustedes saben que Caro les manda todas las referencias, las tapas. Esta edición de Las Primas, que no es la primera edición, sino la de Tusquets de estos años, tiene el prólogo de Mariana Enríquez. Les quiero leer el comienzo porque es precioso, cómo cuenta ella esta sorpresa de encontrarse con esta obra. Ustedes saben que los premios que tienen prejurados y jurados, los jurados, así sean 7, 10 o 3, leen el número que acuerden. Vamos a leer 15 novelas, no sé, 10, 3, lo que sea. Entonces, justamente la tarea del prejurado es leer con mucha más atención casi que los jurados para ver qué es lo que pasa. Porque si no pasa esa preselección, puede ser excelente, pero no pasa nada. Eh, Hacía frío, o eso recuerda mi memoria, poco confiable. Estaba leyendo en la cama, una taza de café en la mesa de luz y por todo el piso de la habitación originales anillados del premio Nueva Novela de Página 12, para el que trabajé como prejurada en 2007. El original de Las Primas era muy diferente a los demás. Había sido escrito en máquina de escribir. Ya entonces eso era excepcional. Y para los errores de tipeo, el autor había usado un corrector líquido que, en ciertas frases, se esparcía hacia palabras correctas, pero daba igual, se entendía. El encuentro con la narradora de Las Primas fue impactante. La sintaxis radical que evitaba la puntuación porque la cansaba, esto repite todo el tiempo, es como un leitmotiv del libro que es que la puntuación la cansa a la narradora, es una narradora en primera persona, ¿no? Eh, la brutalidad en la exposición de las miserias de los personajes, la inusitada falta de piedad para describir a una familia. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales, dice Yuna, la que cuenta, una joven con problemas cognitivos. Aurora jamás usaría un término tan correcto. Diría que Yuna es tarada, cuya hermana Bettina, en silla de ruedas, muda, tiene una discapacidad física y mental profunda y debe ser atendida, a veces, en un instituto especial. Un cotolengo, refiere Yuna, que es a donde suelen acudir casos desesperados como los de su hermana. Fue la escena del cotolengo la que me impactó lo suficiente como para decir, casi en voz alta, ¿qué es esto? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué está contando? Esta es la escena en cuestión. Mientras aguardaba que terminara la clase de Betina, paseaba por los corredores del aquelarre. Vi que entró un sacerdote acompañado del acólito. Alguien había entregado la sábana, el alma. El cura asperjaba y decía, si tienes alma, que Dios te reciba en su seno. ¿A qué o a quién se lo decía? Me aproximé y vi a una familia importante de Adrogué. Vi sobre una mesa, sobre un paño de seda, un canelón que no era un canelón, sino algo expelido por matriz humana. De otra forma, el cura no bautizaría. Averigüé y una enfermera me contó que todos los años la pareja distinguida traía un canelón para bautizar, que el doctor le aconsejó no parir ya porque aquello no tenía remedio, y que ellos dijeron que por ser muy católicos no debían dejar de procrear. Yo, a pesar de mi minusvalía, califiqué el tema de asquerosidad, pero no podía decirlo. Esa noche no pude comer de asco. Terminé la novela y creo que al día siguiente llamé de inmediato a Liliana Viola, otra de las prejuradas, y le hablé de mi extrañeza, mi confusión, mi admiración. ¿La novela era genial? ¿Era acaso el riesgo del texto? ¿Era la excentricidad? ¿Era la sensación de que no se publicaba nada que se le pareciera? ¿Era la voz venida de un lugar desconocido? ¿Quién podía ser el autor o la autora? Liliana también había leído Las Primas y estaba en el mismo estado, entre la fascinación y el desconcierto. Creo que ambas supimos que, si el jurado entendía la radicalidad de esta historia y este texto, podía ganar. Y ganó.
Por suerte ganó. Claro, y con ese premio y ese día, ese 2007, cambia para siempre, por lo menos para siempre, hasta el 2015, y comienza Aurora Venturini un nuevo periplo. Y también el alimento del mito, porque los platenses sabían y saben quién fue Aurora Venturini, que fue amiga de Eva Perón, que estuvo exiliada en Francia y donde conoce a Sartre y a Simone de Beauvoir y a Camus, que se codea con la crema del existencialismo francés, amiga de Viollet Leduc, ¿no? La autora de La Bastarda, quizás alguien acá haya leído, por nombrar esos hitos que marcan su biografía, que también es extrema y del orden de la fantasía o de la mitomanía por momentos. Luego sabremos quién, que también estuvo casada con un historiador muy reconocido, peronista, que es Fermín Chávez. Voy a subrayar esta idea de la escritora peronista, porque esto también tiene consecuencias en su obra. ¿M? Digo, no fue gratuito haber tenido una adscripción política tan firme. Pero los detalles de su biografía, las versiones, las reversiones, las perversiones están en este espléndido y entretenido libro de Liliana Viola, al que me voy a referir un poco más adelante en un rato. El libro se llama Esta no soy yo, que es esta, ¿no? Con un perfil de Aurora ya grande, hermosa foto de tapa. Esta no soy yo. En esa negación cifra de alguna manera esto que yo decía del mito que ella misma crea, ¿m? Alrededor de su figura, de sus relaciones, de sus amistades, ¿no? Decir para después negar. Todo esto está en la literatura de Aurora Venturini también, ¿no? Esa puesta en duda de todo lo que se enuncia. Eh, bueno, no dije año de nacimiento y muerte, pero seguramente lo deben tener registrado, ella nace en 1921 y muere en el 2015. Por lo tanto, es una escritora que atraviesa todo el siglo XX, como nadie, todo el siglo XX. Y 15 años del siglo XXI, ¿no? Una especie de la Creo Chiqui Legrand, que estamos de cumpleaños. casi, claro, cada unos años. Totalmente. Creo que la biografía literaria de Aurora Venturini hasta llegar a las primas la componen más de 30 libros, muchos premios, ediciones bancadas por ella, ¿no? Muchas de las ediciones fueron solventadas por ella misma. Y en el comienzo, como tantos otros escritores, fue la poesía y el reconocimiento de sus pares de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que no es una institución muy prestigiosa en el presente, pero sí con peso en los años 40 y 50, con nombres como Borges o Mujica Lainez que estaban a cargo de la SABE. Digo, ese comienzo al que hago referencia, un primer libro del año 42, van a ser por lo menos 20 años donde tiene una periodicidad en las publicaciones fundamentalmente de poesía y luego va a abrir el camino hacia la narrativa hasta lo que conocemos de las primas y lo que viene luego de las primas. Viendo esa cronología, siempre va a aparecer la poesía, digo, eh, como pequeños destellos entre la narrativa, algunos ensayos, traducciones literarias del francés. Va a traducir a poetas franceses, a los poetas malditos, a Villon también. Pero le interesa la poesía, podríamos decir, ciertas líneas de ruptura de la poesía, ¿no? Y yo creo que viendo esa cronología de sus obras, podríamos aseverar que fue una escritora incansable, prolífica, ¿no? Por la frecuencia con la que editaba, ¿no? Em, Posiblemente todo relato alrededor de la vida de Aurora Venturini, y esto en el documental que les comentaba se ve muy claramente, se tensiona, es parte del desafío, está lleno de versiones. Voy a leer el comienzo para hablar de estas versiones. Digo, todo está puesto en duda, ¿no? Por eso el título de la biografía también. Esta no soy yo. Leila Guerriero va a publicar este perfil, esta crónica con Quien le teme a Aurora Venturini, que por supuesto es una paráfrasis de la obra de Edward Albee, ¿no? Quien le teme a Virginia Woolf. Esta reseña, esta crónica o este perfil de Aurora Venturini fue publicado en el Mercurio de Chile en el 2012 y bajo el título Las versiones de Aurora Venturini en la revista Gato Pardo de México
en septiembre del 2012. Me gusta más este título que el de las versiones, ¿no? ¿Quién le teme a Aurora Venturini? Pero les leo el comienzo para que sepan de qué estoy, a qué hago referencia con esto de las versiones, para quienes no vieron el documental, por supuesto. En Las Primas hago esta llamadito, para quienes lo leyeron, el padre está ausente. Es una novela fundamentalmente de mujeres o de hombres pusilánimes, pero el padre, la figura del padre, está totalmente ausente y todo el tiempo que vuelve a esa mención es nos abandonó. Bueno, así empieza Leila Guerriero su perfil. El padre de Aurora Venturini era un militante del Partido Radical que, en los años 30, fue detenido por motivos políticos y trasladado al penal de la ciudad de Ushuaia, de donde nunca regresó. El padre de Aurora Venturini era un militante radical a quien su propio partido envió a trabajar al penal de la ciudad de Ushuaia, cosa que hizo con éxito. El padre de Aurora Venturini era un militante radical a quien su propio partido envió a trabajar al penal de la ciudad de Ushuaia, pero al enterarse de que su hija mayor se había afiliado al Partido Peronista, regresó a La Plata, de donde era oriundo, solo para echarla de su casa y volver a partir. El padre de Aurora Venturini era aficionado a las carreras de caballos y después de perderlo todo en las apuestas, abandonó la ciudad de La Plata, de la que era oriundo, pero al enterarse de que su hija mayor se había afiliado al Partido Peronista, regresó solo para echarla de su casa y volver a partir. El padre de Aurora Venturini desapareció de su casa de la ciudad de La Plata, de la que era oriundo, un día indeterminado, en un año indeterminado, y no regresó jamás. El padre de Aurora Venturini se llamaba Juan. El padre de Aurora Venturini no tiene nombre. Aurora Venturini no tiene padre, tiene versiones. Aurora Venturini vive en la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Es escritora y publicó 40 libros en editoriales pequeñas y en ediciones pagadas por ella misma, hasta que en el año 2007 un jurado integrado por, entre otros, los argentinos Alan Pauls, Rodrigo Fresán y Juan Forn, leyó el libro que ella, con el título Las Primas y bajo el seudónimo Beatriz Portinari, había enviado a la primera edición del premio Nueva Novela organizado por el periódico argentino Página 12, y deslumbrados por ese estilo que tanto podía enredarse en las lianas de la lírica como chapotear entre insultos de borracho, le dieron el primer premio. Cuando abrieron el sobre que contenía sus datos, descubrieron que la mujer, que había contado la historia de una familia disfuncional, donde convivían una joven pintora algo retrasada, una demente sin control de esfínteres y una prima tenebrosa con un estilo que imitaba los retorcijones barrocos de una lombriz herida, era una mujer llamada Aurora Venturini, que tenía 85 años. Increíble, ¿no? Por supuesto que dan ganas de seguir leyendo. Y ahí, digamos, una clave, el seudónimo, el documental se llama justamente Beatriz Portinari, en alusión al seudónimo que ella elige para presentarse en el premio. Y que a su vez, por supuesto, es el personaje central de la Divina Comedia de Dante, ¿no? La amada, ¿eh? Como un ideal de amada también para Dante. Em, Una cosa que me resultó muy sí, simpática en esto del concurso, que fue todo un tema, porque entre todos no sabían bien qué era esta, esta novela rara, distinta, disruptiva, y cuentan ahí que apostaron a ver de qué, quién sería realmente el ganador o la ganadora. Entonces decían, bueno, por ahí es una chica que estudiante de letras, seguro que es un escritor que es súper reconocido y se hace pasar por otro. Y entonces dice, ¿y si es César Aira? O sea, cada uno iba apostando a ver quién era y bueno, finalmente era Aurora Venturini de 85 años. me gusta esta mención porque justamente digo, que haya entrado en estos escritores esa duda, ¿no? Y poder relacionarlo, poder fantasear con quién será, ¿no? Y que pueda llegar a ser César Aira, habla también de alguna manera de un estilo inasible, digamos, ¿no? De verdad disruptivo. Sobre el final de lo que leí, Leila dice, para hablar del estilo, justamente dice, con un estilo que imitaba los retorcijones barrocos de una lombriz herida. Miren qué imagen, ¿no? Los retorcijones barrocos de una lombriz herida. Y más allá de la referencia puntual a las primas, creo que esa línea
condensa algo de lo que podríamos decir el estilo de la escritura de Aurora Venturini. Eh, Ahora voy a mencionar dos obras que para mí son impresionantes. No voy a leer nada, pero digo, para que tengan la idea de las obras para mí que más me gustan, están Eva, Alfa y Omega, por su carácter autobiográfico, y porque da tela para cortar alrededor de ese gran mito argentino como es Eva Perón, a quien ella va a conocer en la fundación, donde va a entrar a trabajar, digo, va a trabajar en institutos de menores, ¿no? Claro que se inscribe con Eva, Alfa y Omega en esa tradición de relatos alrededor del peronismo, y ahí hay que sumar el que para mí es el mejor cuento, aunque aparece referenciado como novela, nouvelle, yo diría que es una novela, es un cuento largo, que se haya escrito para mí sobre el peronismo, condensado y brillante, que es el pogrom del Cabecita Negra. Tusquets editó estos dos relatos juntos, ya lo había hecho Mondadori, digo, Eva, Alfa y Omega, y el pogrom del Cabecita Negra juntos. Digo esto porque hay un montón de relatos, ¿no? Digo, piensa en Cabecita Negra y piensa en Germán Rosenmacher, un cuento clásico sobre el peronismo, o esa mujer de Rodolfo Walsh. Bueno, Aurora Venturini con Eva, Alfa y Omega y con el Pogrom, digamos, une estas líneas, ¿no? Y creo que además, por desconocimiento, seguramente nunca ha sido incluida en ninguna antología que incluya relatos sobre el peronismo o sobre Eva. Dos relatos muy diferentes que abrevan en su experiencia personal. Trabajando junto a Eva, digo, por eso me interesa cómo trabaja lo autobiográfico. Algo que cuenta Liliana Viola sobre las primas, cuando ella la llama para decirle, no le iban a decir que iba a ganar, el resultado se decía en la entrega de premios, pero tenían que convencerla que ella viniera de La Plata a Buenos Aires. Entonces le dice que es finalista, qué sé yo, y ella le dice, bueno, yo tengo que ganar esa novela porque las primas soy yo. Y creo que en esa afirmación justamente es parte de esto que dice Leila sobre Aurora son las versiones de Aurora. Porque si nosotros nos tomamos de esa afirmación, digo, las primas soy yo, o digo, la narradora soy yo, bueno, yo creo que hay algo que tiende a obturar la lectura, digamos, pensar en el carácter autobiográfico. Yo creo que lo que hace Aurora Venturini en muchos de sus relatos y muchos cuentos y también en las novelas es trabajar en una geografía real, concreta, que es La Plata, puede ser Citibel, digo, pero dentro del radio de La Plata, y ahí irme echando algunas cuestiones que pueden ser autobiográficas, pero claramente los dos, sobre todo Eva de Alfa y Omega, es un relato autobiográfico que habla de ese vínculo el vínculo que tiene con Eva trabajando en la fundación, y donde tensiona además esas dos imágenes de Eva, ¿no? La Eva como una santa y Eva déspota, digamos. Eso aparece también ahí, ¿no? Eh, Algo que dice Dora Barrancos, la ensayista Dora Barrancos, creo que sintetiza esta confluencia en el prólogo del libro. Dice, tengo la certeza de que estas dos obras de Aurora Venturini hablan desde sus entrañas. Son sus convicciones ideológicas y políticas las que comandan la escritura empinada, densa, sagaz y, por cierto, polémica que ahora se presenta. Digo, lo que es evidente es que más allá de las vicisitudes, la posibilidad de leer toda la obra de Aurora, nos da la pauta de una inscripción en una tradición. Por un lado, en una tradición de literatura política, como es la del peronismo, y por otro lado, esa tradición de los relatos que está también en los Caserta, que están en algunos, que es esos relatos sobre familias disfuncionales, digamos, ¿no? No es que haya una tradición sobre eso, pero hay mucho escrito, ¿no? Y ahí la podemos inscribir, digamos, con todo lo cruda que es esta familia disfuncional. Va un poquito más allá de lo disfuncional, me parece, ¿no? Un Extrema, un poquito extremadamente. poquito extrema, ¿no? Sí, sí. Em, un detalle que me parece que yo creo que dije al principio, que me parece importante en este recorrido sobre Venturini, que es tanto el documental de Agustina Massa y Fernando Crab, que se llama Beatriz Portinari. El documental es del 2013 y la biografía.
que apareció en el 2023, que en ambos casos, Aurora, cuando se filmó el documental, cuando empezó a escribir Liliana la biografía, Aurora estaba viva. Y eso es lo que refuerza esta idea, bueno, cuando vean el documental van a ver esto, que refuerza esta idea de alguien que puede negar lo que acaba de decir o puede poner en duda, ¿no? Lo que acaba de decir, o un relato, en el documental esto es más evidente, un relato que a las claras parece producto de la imaginación, ¿no? Algo que ella recuerda, o algo que dice que es como una especie de mitomanía, ¿m? Y como tal, no, indemostrable. Yo creo que eso es importante para... algunas veces en estas charlas yo he dicho que la Argentina no tenemos tradición de biógrafos. Hay muy poca biografía escrita en la Argentina porque requiere de mucho dinero investigar, seguir rastros, tomar testimonios, requiere de mucho tiempo, de mucha disponibilidad y también eh, de dinero, eso. Entonces, nosotros no tenemos tradición de... Yo celebro además la biografía, además porque es muy entretenida, pero además porque está buenísimo venir a contar y a cerrar este ciclo. Debe haber algunas cosas inéditas. El proyecto de Tusquets es seguir editando cosas de Aurora, pero y un privilegio para un biógrafo tener a su biografiado, aunque sea unos años vivo, ¿no? Yo empecé hablando del fenómeno y también me interesa subrayar, tomando un poco también lo que contó Caro, de esto de si se parecía a Aira, ¿no? Si podía ser César, que ayer cumplió años. Me interesa subrayar cómo la obra de Aurora Venturini se inscribe en nuestra tradición del realismo, ¿m? Nuestra tradición literaria del realismo. Venturini dialoga, como pocas, con una tradición un poco desconsiderada, quizás por el esmero en escribir todo el tiempo en la matriz borgiana, ¿no? Y creo yo que la obra de Venturini dialoga, pero casi como primas hermanas, con la obra de Silvino Ocampo, ¿no? Lo monstruoso, el asco, las inflexiones de la lengua, todo eso está en Silvina Ocampo. No quiero decir, digo, seguramente la leyó, pero quiero decir, para pensar en cómo una escritora que no es nacida de un repollo, o quizás sí, pero digo, quiero decir, hay una tradición también que la podemos inscribir, que la podemos leer en relación con nuestra gran literatura, así sea que el descubrimiento de Aurora es con las primas nada más. Por un lado eso, también podemos leerla a partir del impacto de la lectura de Puig en la novela argentina. Por supuesto, estamos yendo a un extremo también. Y si digo Puig y digo Silvina, llego a César Aira. Ustedes pueden agarrar una novela de César Aira y decir, ¿en qué se parece esto a Aira? Bueno, quizás no tenga que ser un reflejo ni un espejo, pero creo que hay ciertas cápsulas, diría, dentro del relato mismo de Aurora, cápsulas de pequeños relatos, pequeñas escenas que aparecen como de la nada, que se podrían relacionar con lo que es un término que viene del arte, que viene de Duchamp, que son los ready-mates, ¿no? Y que eso es un poco la razón de ser de la novela de Aira, ¿no? Un pequeño episodio que es un disparador, ¿no? Y en la novela puede ir por otro lado, puede olvidar lo que dijo antes, ¿no? Puede haber una nueva versión, puede decir, esta no soy yo. Bueno, yo creo que eso está en Aira, creo que está en Silvino Cambio, creo que hay algo de Puig también en estos universos que retrata Aurora Venturini. Pero para decir todo esto, digo, a mí lo que me interesa, digo, y para pensarla también como una escritora que tranquilamente entra en una escritura de vanguardia, ¿m? Ese efecto rupturista, ¿m? La vuelve una escritora de vanguardia, pero en la escritura, siempre en la escritura, una posición frente al lenguaje, a la lengua literaria. Y eso me parece que es importante más allá del cuentito, de lo que cuenta, cómo lo cuenta.
En las primas todo el tiempo aparece como un efecto de esto, el cansancio por los signos de puntuación, ¿no? Que son la materia del relato, ¿no? Imaginemos leer casi como una experimentación un relato que no tenga ningún tipo de signo de puntuación. Y por el otro lado, el alimento de un vocabulario cultivado que se lo da el diccionario. Y un diccionario que podríamos hasta arriesgar que es un diccionario de usos, por cómo usa ciertos términos. Entonces ella usa un recurso que es entre paréntesis poner diccionario, o cuando se cansa de poner diccionario pone idem, para hacer referencia de que esa palabra la utiliza porque la buscó en el diccionario o la encontró en el diccionario. Eso me parece genial, además de divertido, porque uno vuelve a la palabra, ¿no? A decir, a ver qué palabra eligió. Bueno, eso hace a una lengua literaria y eso creo que es, además, eh, digo, un detalle absolutamente original, pero que también pone en tensión el propio relato. Voy a ejemplificar con el que para mí es el mejor capítulo de las primas, que se llama Alegría del Hogar. Es el con el que cierra la primera parte, las primas, con tres partes, la novela. Es el capítulo más largo, son todos capítulos muy cortos. ¿Mm? Quiero leer algo que tiene que ver con esto que acabo de decir, ¿no? A veces ponía punto o coma para respirar, pero me convenía comunicarme de viva voz rápidamente para que me entendieran y evitar lagunas silenciosas que descubrían mi incapacidad de comunicación verbal, porque al escucharme a mí misma me confundían los ruidos de adentro de la cabeza y el sibilante fluir de la palabra, y quedaba boquiabierta, pensando que existían palabras gordas y palabras flacas, palabras negras y blancas, palabras locas y criteriosas, palabras que dormían en los diccionarios y que nadie usaba. Aquí, por ejemplo, usé comas y puntos. Pero ahora debo salir al patio a respirar y monologar interiormente en el patio en cuyos canteros laterales crecen esas plantas que abundan en flores rojas, muchas, 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 y se llaman alegría del hogar, y que una tarde quise cortar un ramito para ponerlo en el florero del comedor de la casa de abuela, que ahora era de tía Nené, y ellas me dijeron que esas flores no les gustaban por silvestres y no eran para interior. Y tía Nené las arrojó al cantero con agua y todo dejando al florero vacío en la mesa. Y como tenía ganas de alegrar la mesa negra y ovalada del comedor sin mantel, llené el florero con agua de la bomba y corté unas cuantas alegrías del hogar y me di el gusto. Bueno, ese es un fragmentito, ¿no? Donde habla, leo un pedacito más, porque el capítulo es. Sentía tanta ira que estuve a un segundo de informarle que la silla de la abuela estaba vacía y la abuela putrefacta bajo la tierra y que los gusanos banquetearían con su persona igual a los gusanos del cuento donde chupaban la carota del señor Valdemar, pero callé para más adelante. Bueno, una referencia a un cuento fantástico, clásico, ¿eh? Es el señor Valdemar. ¿Mm? Bueno, y ahí Sí. en la entrevista cuenta que, hablando de las alegrías del hogar, que la abuela se resbala, pisa unas alegrías, se resbala y se muere. O sea, tratando Exacto, con esas flores que con habían esas flores de tirado. la alegría del hogar. O sea, y toma eso, digo, todo el tiempo es esta cosa de autobiográfica y referencias Ujú. todo el tiempo. Total, total. Algo sobre las flores, pues me encanta. Ella tiene, a ver, tiene momentos de mucho lirismo, por supuesto, por una práctica de la lengua poética muy incorporada, pero sobre todo, esto es una impresión y no lo voy a afirmar con vehemencia, pero sobre todo cuando se refiere a la naturaleza. Tiene como una descripción de las flores. Les leo esto, que es breve. Cuando las flores
se enojan, movilizan los pistilos y arrugan los pétalos que parecen animalitos venenosos y resbalosos, cambian de apariencia y no son totalmente vegetales ni animales, son duendes o ninfas del mal, y no porque lo deseen, sino porque les producen asco y rabia ciertos procederes humanos que ya bastante las hacen sufrir cuando las arrancan y llevan a la florería sin percatarse de que sus pólenes, cuando sopla el viento y los pólenes caen en tierra fértil, nacerán plantitas, como las plantitas que a ella les dieron gracia y color. En cambio, cuando las arrancan muchas veces, ni el agua de los floreros les cambian y ella se avergüenza del mal olor que despiden especialmente en los velorios y que junto a la del difunto resultan un insulto a la belleza y a la creación. Hermoso, Hermoso. hermoso, hermoso, hermoso. En el medio, por supuesto, aparecen como unas barrabasadas sobre sus primas, sobre las primas, sobre los la parentela, ¿no? No, y aparte esas descripciones, o sea, no tiene, hay dos cosas que, uno es el pacto, esto que decías, el pacto con el lector cuando habla de los signos de puntuación, o sea, uno va leyendo y de repente, ay, no me, ay, qué cansancio poner el paréntesis, uy, qué cansancio poner el signo de exclamación. Digo, de repente uno va en el relato y salta esto Sí, que a uno lo coloca en otro lado. totalmente, porque habla de la materialidad de la escritura, ¿no? Es Total, como, total. Y por otro lado, pensaba en todos estos personajes tremendos, pero ella no tiene ningún tipo de empacho, hay como una impunidad en decir, no, mi hermana era una tarada. O sea, claro. en la definición que hoy por ahí lo tendríamos, eh, seríamos más políticamente correctos por ahí a la hora. Totalmente. Es que Ahí eso se me me parece recuerda a que Marosa, ahí Silvia dice, me absolutamente. recuerda a Marosa Di Giorgio. Claro, esa brutalidad con Sí. la que dice las cosas. Cuando leí Las Primas y después en Las Amigas, ya mucho más en el extremo, ¿no? O sea, digo, si en Las Primas es el primer golpe, el primer mazazo en las amigas se da todos los lujos que quiere. Ya no le importa nada. No le importa nada. No, yo muchas veces he pensado en eso, digo, esto que había sobre lo políticamente correcto, ciertos filtros que tiene la literatura o la edición, para no decir, digo, sería como, bueno, no sé, esto es una discusión que podemos dar, pero eh, esto que dice, que leía al principio, ¿no? Lo que dice Leila, eh, la hermana digo, es una minusválida, todo, es tarada, lo No dice estará. con ese término, ¿no? Bueno, ahí dice Cristian, dice todo lo que no se animó a decir Silvina de su hermana Victoria Ocampo. En- fe- Es una buena idea igual, ¿eh? La voy a tomar porque yo creo que dice muchas cosas de Victoria, pero bueno, digo, no, creo que hay algo de Silvina eh, que no lo tiene Aurora, por suerte, o no, qué sé yo, que es más pudorosa. Y eso que Borges detestaba, detestaba, digo, lo dijo en algún reportaje sobre Silvina, que era como más lanzada para decir cosas que ni él ni Bioy se atreverían, ¿no? Digo, por supuesto que eh, igualmente tiene cierto reparo o cierta, sí, yo diría cierta discreción eh, para ciertos enunciados, ¿no? Pero no la igual, hace, igual sí, siempre es increíble cómo sigue saliendo Silvina Ocampo en más de una de nuestras charlas, que por cierto, Inspiradas arranca con una charla sobre Borges y Silvina Ocampo. Para los sí. memoriosos pueden ir al canal de YouTube a escucharla, que fue nuestra primera charla. Es que todavía vamos a ver, digo, porque somos jóvenes, vamos a ver creo yo, la resignificación y la reubicación de Silvina Ocampo en el canon de la literatura argentina. Yo creo que es la mejor escritora argentina del siglo XX, sin dudas, sin dudas. Eh, y me atrevería a decir que está cabeza a cabeza con Borges, digamos, ¿no? No se trata igual de una competencia de podios, porque la literatura, el podio de la literatura es una grasada, pero quiero decir, Silvina es la mejor escritora argentina del siglo XX. Lo que todavía no se ha visto es justamente eh, su influencia, sus marcas, ¿no? Nosotros acá siempre la queremos mucho a Somos Silvina. fans.
Somos pan, nosotros para los que es la primera vez que se conectan, sepan que esto es un espacio sumamente arbitrario, solo que hablamos de los escritores y las escritoras que nos gustan y somos muy Total, fan somos team Silvino Campo, acá dice Mónica, totalmente. dice la elección de los nombres también hace pensar en Silvino Campo, por supuesto, Absolutamente, por totalmente. supuesto, Los nombres ni hablar. Sí, sí. sí, Cuando, total. digo, por eso un poco también la elección de los cuentos, ¿no? Que les mandamos, porque también había un juego con el nombre divertido yo, pero siempre en Silvina los nombres son muy importantes también, sin lugar a dudas. Sí. Y dice Eh, Juan, me llamó la atención entre muchas, relación que tiene la narradora con la palabra. Las busca en el diccionario cuando la palabra es no tan utilizada, porque ujú. sí creo que la palabra duele y fatiga totalmente. También la Sí, hermana menor de bueno, Mariana Enríquez, sí, total. sí, me están mencionando ahí a la hermana menor, por supuesto, la biografía de Mariana Enríquez de Silvina. Bueno, eso a mí en la relectura, claro, yo no me acordaba de las primas de la primera lectura que había hecho más contemporáneo al premio, y que de verdad recuerdo perfectamente como la sorpresa de esa escritura, de esa escritura. Pensaba que esa apuesta, digo, por un lado, vos hablabas de pacto de lectura, Caro, digo, eso es lo que hace todo escritor. Digo, la primera persona es Yuna Riglos, ¿no? Es artista que pinta cartones. Digo, piensen que más o menos tenemos que ubicar la escena, tampoco sabemos muy bien en qué época, podrían ser los años 40. Yo no termino de definir si claramente son esos años, pero sí hay una pregunta sobre el arte. Lo nombra Petoruti, que es como bueno, el pintor de la vanguardia, el pintor cubista de la vanguardia rioplatense. Ese es un modelo, pero por lo que va pintando y describe, se parecería más a, no sé, un expresionismo abstracto, digamos. Nunca las figuras son concretas, trabaja sobre, no sé, las descripciones que hace de algunas de las pinturas o de los cartones, como dice, ¿no? Que vende Yuna. Pero quiero decir, a mí me llama la atención, me vuelve a llamar la atención esas intervenciones. Porque uno como lector cree absolutamente en lo que está narrando y sin embargo, esa puesta en duda todo el tiempo de lo que está diciendo, ¿no? No, y aparte la El elección del término nombre. que elige, Y de nuevo la elección del nombre, ¿no? Que digo, Yuna no es un nombre común. no, Digo, no, podemos sospechar esto de la relación con Yuna Barnes. Digo, hay cosas que nos podría, sí, debe haber algo ahí, ¿no? Sí, debe haber total. algo ahí porque es un nombre raro. O Sí. sea, ahí dice, se podrían ampliar sobre la relación sobre la elección de nombres de Silvino Campo, sí, tal cual. O sea, hay un tema ahí con los nombres. Bueno, todos nombres que por un lado causan gracia, que algunos pueden tener como ciertas referencias, digo, como cierta, ¿cómo se dice? Polisemia. ¿M? Otros tienden al ridículo, ¿no? Eh, pero nunca son nombres comunes, ¿no? Bueno, salvo Betina, digo, los parientes más cercanos, Petra, digamos, pero bueno, Petra está cargada de otras descripciones. Y en Silvina hay algo parecido. Lo que pasa es que hablamos eh, de una obra mucho más grande, la de Silvina, y sobre todo de cuentos muy breves, donde hacer un listado de los nombres. Yo me acuerdo siempre el de Irma Peinate, porque me parece buenísimo ver a alguien que se arreglaba mucho y se llamaba Irma Peinate. Yo creo que ahí hay un juego también para descolocar al lector, de romper con una idea de con cierta solemnidad en cómo se refiere a los personajes. Pero bueno, eso daría para que yo también profundice un poco más en esto que estoy diciendo. Em, ¿Cómo estamos? Estamos, ¿no? Ay, Bueno, seguimos bien sí, con el tiempo, no te sí, preocupes, sí, sí. cualquier cosa te No, no, reto. perdón, pero a veces me distraigo con el chat que aparece, me distraigo, nada más. Jorge Concilio, ustedes que leyeron un par de cuentos, los cuentos son muy variados, este librito. Algunos parecen pruebas. Algunos están más deshilachados que otros, algunos son como protohistorias, digo, podríamos pensar que ciertos cuentos podrían ser extendidos y podrían ser una novela o podrían ser personajes de una novela, y otros son muy breves, casi sin,
como esa premisa de Chekhov, ¿no? Sin trama y sin final, creo que hay algo de eso, pero bueno, los cuentos son un abanico mucho más amplio. No es el lugar por el que hay que entrar, ¿eh? Adelanto. Si No, ustedes van a entrar a Aurora, no entren por los cuentos porque pueden decepcionarse un poco, salvo que sean como eso, muy fanáticos del cuento y no les importe nada. le Pero yo creo que mandamos la un, entrada es... sí, les mandamos un cuento, unos cuentos más que nada para que tengan algo de material de lectura, pero eh, arranquen por las primas. Sí, las Ninguna primas. duda. Yo creo que hay que entrar No, respondo ahí porque vi la pregunta. No me voy a referir a un cuento, a un libro de Consiglio, sino que Consiglio escribe, un narrador argentino, poeta y narrador argentino también, escribe el prólogo de los cuentos. Y él dice algo muy interesante. Dice, la literatura de Venturini arde. Sus textos conmocionan, provocan un verdadero shock estético. El lector, desprevenido, abre cualquiera de sus libros y se topa con un tembladeral formidable, vertiginoso, un fuego constante. Frente a semejante paisaje, bascular es la opción. Vibrar, marearse. Testimonios, en este caso, que confirman que los textos desaforados fulguran y sobrepasan tus propios límites. Es buenísima la definición, ¿no? Primero esta idea de que la literatura de Venturini arde. ¿M? Es decir, creo digo, lo que me queda por decir es que digo, uno no pasa indemne por la literatura de Venturini. ¿M? No, y aparte de Eh, esto que dice de el lector desprevenido, porque realmente uno arranca leyendo y no te imaginas qué va a pasar, ni con el lenguaje, ni con la puntuación. Hay cosas que no, realmente no te lo no, esperas. no, claro, claro. Le contesto otra vez a Lucía, es este el libro, el prólogo de Consiglio, es el prólogo a Los cuentos secretos. Yo elegí cuando elegí el cuento El Rincón, justamente de eso que decía, creo que hay ciertos elementos, además de los nombres y de todo eso, de este Nacho Macho Valdés, Vélez, perdón, creo que hay muchos elementos, la ubicación, la geografía platense, ¿no? Y una división en partes que bien podría haber sido una novela. Me parecía que ahí había un montón de elementos, por ser un cuento largo, que, digo, donde aparece también anacronismos de la lengua, digo, tantas cosas aparecen ahí que me parecía una buena entrada en calor, podríamos decir, a la lectura de Aurora. Bien. Y aparte, o sea, voy viendo el chat un poco para Sí, atrás también de las sí. cosas que preguntaban ahí, ¿no? Cómo también se crea el mito de Aurora. Y Cristian Ujú. decía, el mito, ¿crees que fue pensado o se fue dando naturalmente? Y es una pregunta particular porque digo, descubierta, entre comillas, a los 85, es otro el recorrido que hacen diferentes a otros escritores. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí podríamos entrar como en una especie de como discusión sobre lo que es un mito, y hay algo del ser mito, o digo, los mitos contemporáneos tienen ciertas características que, en el caso de ella, digo, yo creo que ella, el mito es alrededor de justamente ese siglo XX que la atraviesa, ¿no? Y que llega la fama, el reconocimiento, hay algo que ella que hace mucho hincapié en eso, ¿no? Al fin me llegó el reconocimiento, digo, alguien que trabajó para eso, porque era una figura muy presente en el mundo literario, ¿no? Pero bueno, le llegó a los 85, como una vuelta a vivir. No, creo que el mito Venturini se conforma de esos relatos de los que hay pocos testigos ya. Totalmente. Totalmente igual, de todos modos, es, digo, como el trayecto que hizo en estos tan poco tiempo, ¿no? Desde el premio a ahora, Sí. ¿no? Ujú. Es también un caso particular, Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Dentro Yo creo que dio con una persona, digo, tuvo la suerte de dar con una albacea, que además es su biógrafa,
que admira su en la obra, que vida. la quiso digo, a su manera, digo, y como le habrá dado el tiempo de conocerse. No era una persona fácil. Entonces, creo que eso, Liliana Viola hace un trabajo que para mí está buenísimo, sí, que yo celebro porque lo que nos merecemos los lectores es seguir leyendo, ¿no? Y a veces cuando no pasa eso, digo, no necesariamente ella tenía que tener una persona cerca que valorara tanto su obra para hacer su albacea, para llevar adelante un proyecto que estaba minado de obras dispersas, ¿no? Pero que, digo, en pequeñas editoriales, ediciones que no se conseguían, digo, era todo un trabajo casi arqueológico hacer ahí, desde el año 42 a por lo menos al 2007, ¿no? Efectivamente, mi premio de novela joven a los 85. Sí, es muy lindo eso. Digo, es interesante porque, mira, yo siempre digo, es premio Nueva Novela. ¿No? Y uno dice nueva novela, es una novela joven, una novela, bueno, yo creo que es más joven que todos nosotros. Eso también lo creo. Totalmente. No, y después cosas que fueron saliendo en las lecturas, ¿no? Todo el tema que a mí, por alguna extraña razón, digo, tratamos de no ser autorreferenciales, pero hay cosas que nos exceden, como por ejemplo, a mí me dan miedo las muñecas de porcelana, chicos. Ok, No, mira. es un producto que a mí no Medio es estaría que son un bien. poquito, ¿no? Sí, no estaría siendo de lo más amigable en mi vida. Y bueno, ella tenía una colección de, no sé, pues, ciento y pico de muñecas a las cuales vestía y cuidaba como si fueran, no sé, personas. Y sí. Que, digo, ella decía que tenía una idea de que eso era como el espíritu, que tenían un espíritu esas muñecas y que tenía que ver con los chicos desaparecidos en la dictadura. Había toda una mística alrededor ¿No? de todo eso, en que lejos de, cuando leí todo esto, lejos de tratar de alejarme de ese temor que tengo siempre, fue todo peor. O sea, Ujú. fue empeorando todo. Sí, dan miedo por lo cercano a lo real, sí, dan miedo. Pero bueno, ahí vamos con las... Y de nuevo, esta cosa del peronismo, de la Ujú. dictadura militar, digo, de todas estas referencias políticas que ella va haciendo Sí, sí. a lo largo de la obra y de sus declaraciones también. Total. Digo, creo que nosotros, para nuestra historia cultural y literaria, falta todavía hacer una revisión de lo que pasó con justamente los escritores peronistas que adherían al gobierno de Perón después del 55. En el caso de ella, se pudo ir a París, pudo estudiar, digamos, ¿no? Como eh, le sirvió para su formación. Pero muchos otros escritores u otras escritoras fueron absolutamente tachados y pasados al olvido. Eso es una revisión que hay que hacer. Venturini entra también, creo que también le pasó eso. Digo, también fue tachada de alguna manera durante años por ser peronista, ¿m? Por decirlo abiertamente, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Podrías recordar cuándo se exilió? ¿De dónde? ¿Fue en el 54, En 55? 55, Sí, después del golpe, sí. ella pierde la cátedra en la que estaba, digo, y sí, en el 55, y se va a París. Sí. Y también toda una historia con los dos matrimonios que tuvo, ¿no? O sea, como una historia rara. Digo, el por qué se casa. Cuando le preguntan, Bueno, dice, porque ese "Ah, caso es un gran misterio, porque eran grandes ya. estaría Se aburrida", casan- contesta. con Fermín Chávez se casan, pero ya eran grandes los dos, además, porque ella tiene como 80, no me acuerdo qué edad tiene, ¿no? Bueno, dice que se divertía mucho y le hacía reír. Fermín Chávez es un historiador muy No, y conocido, ¿no? aparte cuando le preguntan por qué no se divorciaba, no, no, yo no me digo. O sea, había también alguna cosa con el catolicismo, del cual ella también. También. Sí, sí, sí. Digo, yo me quedo viuda, yo soy viuda. O sea, yo básicamente yo mato a mis maridos, no me divorcio. Había una cosa de, bueno, no, esto es así, la vida matrimonial es, hay que ser viuda. Pero también hay algo ahí con toda esta cosa eh, religiosa, espirituosa, también espiritual, Total, total. sí, que también se ve en los personajes, ¿no? O sea, no, no, Total. Bueno, es eso de como el personaje.
ella ahí tiene, digo, a ver, es una militante peronista católica, ¿no? Es eso, lo es, sí. Sí, tiene Eh, una relación con la religión muy fuerte, ¿no? Tiene una mirada diabólica sobre la familia. Yo creo que le tocó también familia un poco bastante diabólica, me parece, y a partir de eso, como dice ella, yo no soy una inútil, no sé hacer nada, lo único que tengo es la literatura, y de algún modo, No es poco, claro. que no es poco, que no es poco, y me parece que hay algo de todo de eso monstruoso, diabólico. Sí, ahí la nombran a María Fernanda Ampuero en Pelea de Gallos, que también tiene esta cosa de lo monstruoso y de lo familiar, del entramado familiar, que es diferente, pero que de algún modo en estas familias, como vos dijiste, Juan, disfuncionales, pero también, por otro lado, Mm. con estas discapacidades que se convierten en otra cosa, o sea, y aparecen en todos los libros aparecen estas monstruosidades, esta hermana discapacitada que queda embarazada de un profeta, digo, son cosas que No, son no, no, todo una va cosa tan adquiriendo un siniestra. rulo, todo va adquiriendo un rulo cada vez peor, ¿no? Y cuando uno cree que ya no puede haber ninguna otra cosa, queda embarazada. O sea, cuando ya todo es asqueroso, de repente sucede eso. Igual para los que no nos siguen desde hace poco, también hemos hecho un encuentro muy lindo con María Fernanda Ampuero el año pasado, así que también está en nuestro canal de YouTube. Mirá cómo paso los chivos yo Muy bien, muy bien, muy vamos. bien. O sea, em, sí, Come Tierra también cancelada por... Sí, hay, digo, Sí, igual, digo, a ver, de ahí podríamos diferenciar, digo, cierta, a ver, Cometierra está escrita sobre una coyuntura, exactamente. ¿no? Muy particular, digo, creo que eso no está en Venturini, no le resta, digo, no, no, pero quiero decir, Cosas. Cometierra está, eso, a partir de una coyuntura, que es otro modo de abordar la realidad, lo monstruoso, todo lo que se ha mencionado acá. Podría hablarse de la resonancia de escritura con Faulkner. Pensaba en el narrador Benji Compson, en el sonido y la furia. Puede ser, digo, para la Ah, escritura ah, del siglo XX, Faulkner es como una figura tan central. No lo pensé ni lo he pensado en relación con Venturini. Digo, hablaba de escritura de vanguardia, creo que, digo, no en vano, digo, elige a quién le teme, creo que podríamos pensar también en relación con Virginia Woolf o con Joyce. Digo, hay algo ahí en el trabajo con el lenguaje, que también puede estar en Faulkner, por supuesto, ¿no? Ese lirismo, pero no lo tengo pensado. Lo digo así medio salvajemente. ujú. Sí, dice, lo monstruoso es lo real, que es... Ay, a ver, no llego, perdón. Alfredo, La debe ser. subjetividad total. Yo soy de La Plata y creo que la visión sobre la ciudad es renovadora porque se anima a pesar de los límites de la burguesía platense que tiende a idealizar su literatura y su cultura. A mí esa tendencia me suele aburrir, así que la renovación de Aurora vino un poco a salvar mi postura sobre la literatura producida acá, por lo que estoy Muy bien, agradecida. Ariadna, muy bien. Hay un panorama sobre la literatura platense. Está bien. Hay un montón de grandes escritores y grandes poetas. Creo que ella, digo, le pasó en vida que no tenía, esto lo dice en la biografía, como poeta tenía una gran competencia, o ella sentía que tenía una competencia con Ana Emilia Laíte. Y Ana Emilia Laíte, poeta también muy conocida, podríamos, clásicas, eh, tenía o tuvo cierta habilidad para vincularse con nuevas generaciones. Por un taller clásico que tuvo Ana Emilia en La Plata, hay una publicación que se llamaba Hojas de Sudestada, y creo que Venturini fue un poco expulsiva de las nuevas generaciones. Creo, tengo como alguna referencia, no voy a ponerme a aseverarlo, pero digo, eso me parece, que ella fue un poco expulsiva con las nuevas generaciones, que después, por supuesto, fueron las que pudieron percibir esa obra, sin lugar a dudas, ¿no? También algo de eso se ve en el documental. Sí, igual también con una personalidad muy particular, ¿no? Digo, yo me la imagino todo el tiempo enojada. O sea, hay una cosa de Yo creo también, sí. fastidio todo el tiempo, de todo me Sí, sí, fastidia. Déjenme escribir porque todo el resto me fastidia. sí.
es- digo, en mi fantasía de pensar a Aurora escritora, debe haber Claro, habido con el mismo rechazo que tenía por la computadora, ¿no? total, total. En un momento con la entrevista de Leila Guerrero dice, bueno, ya estoy cansada, bueno, hasta acá. Dice, bueno, dice, podríamos seguir, dice, sí, dice, ¿cuándo? Dice, bueno, en marzo, no, estoy muy ocupada, en marzo tengo dentista. Dice, en- dice, bueno, puede ser Está el bien, 13 era de como marzo. la Claro, agenda ocupada. ocupada. Dice, bueno, puede ser el 13 de marzo, y que aparte como era mi cumpleaños, por eso lo pude retener, dice, sí, el 13 de marzo a la tarde, pero vení después de las 3 porque si no, no tengo quien me abra la puerta. O sea, ni siquiera voy a gastar hasta ir a abrirte la puerta. Ah, Sí, como una mujer fastidiada, exactamente, o sea, como que me la imagino un poco así. Y digo, eso para la juventud, digo, tuvo que haber tenido un poco de esta expulsión. sí, 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 em, sí. me da la sensación, o sea, igual nos hubiese encantado tener una tarde fastidiosa con ella. Sí, yo tengo la experiencia de una amiga que la querían filmar para una productora y ella fue muy taxativa, no me interesa, pum, y le cortó. Así que era como, bueno, el rechazo a veces es difícil de sostener, ¿viste? Bueno, pero sí, 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 estaba como... Y sí, es verdad, Cristian, puede ser que una mujer que a los 85 ya no tenía ningún prurito. Y cuando hice el chiste de Mirta Legrand, para los que no son de Argentina, Mirta Legrand es una conductora de televisión que hace unos famosos almuerzos y que ayer o antes de ayer cumplió 98 Sí. años, es eterna. Entonces vio pasar de todo y el chiste es, bueno, es como la Chiqui Legrand ya dice todo lo que piensa. Y un poco yo creo que sí, que también a los 85 Sí, no puede tendría ser. por qué Mm, andar disimulando su una fastidio. bruja del cuento. Pero sí, para los desprevenidos, creo que ingresar por las primas es Sí. una buena, un buen comienzo. Y me pasó una cosa muy, muy loca, que nosotros acá en Toronto estuvimos con una tormenta de nieve muy, muy espantosa este último tiempo. Realmente la pasamos muy mal, con mucha, mucha nieve y muchos grados bajo cero. Y empiezo a leer el libro y me estoy leyendo, leyendo, leyendo y llegó una página y estaba dada vuelta todo. Habían puesto mal un pliego en la Ah, impresión. claro. Y cuando leo el título era El color del invierno. Y dije, esto será una señal mientras nos estábamos tapando de nieve acá. Y me tocó un libro que lo tuve que dar vuelta para leerlo. Y ese tipo de guiños, justo cuando leía sobre em, el cura que exorcizaba y los espíritus, y eso, El padre me Mancuso. dio un poco de temor tener que dar Sí. vuelta al libro. Eh, pero siento que las primas tienen que tener, perdón, que se está metiendo Susana. Eh, por cómo está escrito es deliciosa, pero no ¿Qué para quiere todos. decir trigger warning? No sé qué quiere decir. Cri- Una advertencia, ¿qué quiere decir trigger warning? Ah, una advertencia, claro. Eso, usted vale que se va a encontrar con esto. Está bien, ¿Me están escuchando? Perdón, chicos. Ahí está. ahí Eh, estamos. Es. Pero bueno, nos quedan unos pocos minutitos. Si para vos, Juan, y después para quienes quieren hacer alguna intervención, comentario, van levantando la mano y vamos siguiendo la conversación. Sí, Silvia, no te escuchamos todavía. No, Ahí Ahí está. estamos. ahora sí. Eh, Como comenté, yo estaba en el Cairo y mi hermana vino de Buenos Aires y me trajo Las Amigas y me dijo, mira, me dijeron que es un libro fantástico que te vas a matar de la risa. Sentadita estaba yo en la terraza mirando a lo lejos las pirámides, realmente, y empiezo a leer las Amigas y me encuentro con un libro siniestro. Exacto. O sea, con algunas partes donde, por ejemplo, cuando se conoce con Menem,
me dio una carcajada, pero en general, digamos, toda la impresión de las amigas fue de un personaje totalmente alejado de sus sentimientos, ¿no? Bastante siniestro, diría. Esa fue la impresión que me quedó, más que divertido. Si es que lo siniestro puede ser considerado como divertido, porque ella tiene por una distancia con todos los otros personajes. Ujú. O sea, pensás que va a ser misericordiosa, que va a tener compasión por su amiga, que lo está pasando mal, y sí, hace algo, le trae, pide comida en el restaurante, pero en realidad quiere que la amiga se vaya. Y una mujer muy solitaria. Empatía limitada tendría. Empatía totalmente limitada. Me impresionó muchísimo ese libro. Está muy bien escrito, pero es bravo, es bravo. Interesante. Sí, claro. Bueno, un poco en esto que decía Cri, ¿no? Sobre esa advertencia, digo, yo no sé igual en esos términos, pero sí, uno tiene que darla o recomendarla o sugerirla con, bueno, sabiendo esto también, ¿no? Como abriendo esa posibilidad. No todo el mundo lo siniestro le causa gracia, por supuesto, ¿no? Depende de lo... Depende cuántas muñecas de porcelana haya. Ujú. Sí, Silvia Uribarri, que tiene la Buenas manita tardes. levantada. Bueno, muy agradecida porque estoy leyendo y es el primero que leo de ella, pero eso de las alegrías del hogar, yo no sé si leí algo suelto, bueno, no importa. Este, completo lo que decía Silvia, mi tocaya. Yo me encontré con una escritura, una forma de narrar que me exigía como lectora releer, porque bueno, plantea lo de los signos de puntuación, ¿no? Acá. Y una forma de leer que me sentía rara como lectora al encontrarme con esta forma. He tenido acceso a otras formas, digamos así, de lectura, pero esta bueno, eso me conmovió, pero me gusta porque es un desafío y no le iba encontrando el gusto. Y digo, pero voy a seguir. Y creo que tiene esta cosa es desfachatada. Ella es desfachatada y dice al pan pan y al vino vino, ¿no? ¿Qué tanta vuelta? Bueno, eso y todo lo que han comentado ustedes, bueno, me va a ayudar para hoy a la noche seguir leyendo, que además está como esto descuartizado, se me caen las hojas. Pero bueno, esta debe ser Aurora, ¿no? Como a vos Un te poco. pasó. Y para cerrar, pensaba en el nombre de ella. Acá hacemos referencia a sus 85 años y su nombre es Aurora. Y Aurora es el inicio, es el nacimiento de algo. Y ella está acá en el final de la vida. Bueno, me gustó eso, va, yo le encontré esa vuelta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gracias, Silvia. Silvia. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Y realmente a nosotros nos alegra muchísimo esto de que podamos compartir miradas distintas y experiencias distintas de cómo nos pegan diferentes autores. Eh, Ujú. sí, Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vos sabés que no la conozco, Aurora. Tengo a una cuadra de la Biblioteca Municipal de Adrogué, así que mañana voy a ir a buscar el libro. Está, seguro. Y ella es de 19, dice diciembre de 1922, recién lo vi, y mi mamá era de 1932. Las muñecas de porcelana, mira, no las fui a buscar para Carolina no darte miedo, Para que no se asuste, Caro. para que no se asuste, pero heredé una cabecita de muñequita de porcelana y había que vestirlas, ¿viste? Y las caras son perfectas, ¿viste? La naricita, bueno, me parece que era una situación de época, como el que le diga a la hermana tarada, o sea, antes no se decía, tengo un hermano down o con cierta discapacidad, Ujú. no, tengo un hermano bobo, una hermana tarada, o sea, muy de época me parece, ¿no? Total. Y otra cosa que quería decir por ahí,
esto de que el jurado no se imaginaba que era una persona de 85 años, yo digo que los viejos estamos, como soy una mujer grande, como haciendo cosas, ¿cómo puedo decirla? Como animándonos también a decir y hacer cosas que hace unos cuantos años atrás estábamos para el batón y los boleros, ¿no? Y la pasta los domingos. Ahora ya no. Y también decir, que yo, algo que uno, que, pueda, que podamos poner en palabras lo que estamos pensando o sintiendo. Me parece que también hay un prejuicio de que las personas mayores podemos pensar o decir ciertas cosas que fuimos trabajando durante muchos años y que las podemos decir y fundamentar, ¿no? Así que tengo muchas ganas de leerla, a ver si cuánto hay de época, Claro. cuánto hay de una mujer grande, cuánto de una mujer que ha vivido y una mujer casada en segundas nupcias, creo que dijeron, ¿no? Con Fermín Chávez. Así que, y no sé Muchísimas. por qué Juan cuando leyó dijo que era que algo de Adrogué, no sé, está situada en Adrogué, ¿no? No, no, no. Ella, en realidad, a ver, ella cuenta en el episodio que se encuentra con una gente de Adrogué. Y la referencia a Adrogué me parece que tiene que ver biográficamente con. Ella iba al Cotolengo de Don Orione, Ah, ahí cerca de Adrogué. Y andaba mucho por la zona, en un colegio cercano. Ahora no me acuerdo bien la referencia. Quizás no sea Adrogué, quizás sea cerca, pero digamos en la zona sur. Pero no, sí, nombra eso, que se encuentra con unos personajes que conocía de Adrogué. viste que acá yo vivo en Adrogué, a una cuadra y media donde Borges pasó 10 años de Ok, sus veranos, y a 6 a 6 cuadras donde nació Ricardo Piglia. Piglia, claro. O sea, dije, bueno, ¿dónde estoy? Todas las referencias literarias de Adrogué, muy bien. Bueno, Sí, aparece ahí entonces también en Aurora mencionando a Adrogué. gracias, Muchísimas chicos. gracias, Gracias. Analía. Graciela, que te veo ahí con la manita levantada. No te ¿Puedo, escucho. puedo decir algo, Ay, Caro? Quería decir algo muy chiquito, si es Graciela, posible. que estaba Graciela tratando de hablar, pero está muteada, que no la estamos, no te estamos escuchando, Graciela, y después Tere y después Lili. A ver, Graciela, no te escuchamos, mi vida. No. A ver si ahí, ¿no? Fíjate porque está desmuteada. No, no, pero está sin. Si quieres escribirnos en el chat la intervención, Bueno, sí, Tere, y después Lili. Gracias. Quería preguntar si quizás el tema de la puntuación y además las expresiones así sin filtro podrían verse como flujo de conciencia. sí, creo que hay algo de eso, de esa idea, sobre todo en la puntuación y el cansancio, una fantasía de poder escribir como se habla, digo, uno habla también con una cadencia, con una puntuación imaginaria, pero ya sabe dónde hace una pausa, y yo creo que puede haber algo de eso, ¿eh? Sí, 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 de flujo de conciencia, pero como un anhelo que la literatura no termina de representar siempre dentro del campo literario. No hay ahí otra aspiración ni siquiera declarada, pero creo que hay algo de una aspiración de alguien que pudiera, como el fluir de la conciencia, poder reproducirlo sin que medie puntos y comas que son los que organizan el pensamiento, digamos, en el texto escrito, ¿no? Total. Sí, Lili. Sí, apenas una acotación. A mí me parece que el tema de la edad habría que ponerlo entre es un dato impactante. Novela joven, una mujer de 85 años, pero quizás habría que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque el premio es a la obra de ella, independientemente si tiene 85 o si tiene 15. Por eso me parece, es un dato muy bueno, pero me Bueno, parece que digo, hay que...
correrlo. No, está bien, está bien. Lo que pasa es como en la vida y la obra de Aurora es un hito importante, que el mayor reconocimiento y para la posteridad, porque digamos, por eso lo estamos leyendo a 10 años de su muerte, viene con ese premio de los 85. Yo entiendo, Lili, a dónde vas. Creo que los concursos yo escucho mucha gente puteando porque los concursos tienen límite de edad, ¿no? Claro. Acá pudo pasar, digamos, pudo pasar porque no, porque el jurado fue como también atento a no filtrar que porque tenía el 85 no podía ganar el premio. Creo que lo que A justamente ocuparse de la en el obra, testimonio de... ¿eh? a ocuparse de la obra. A mí eso me Claro, parece sí. Bueno, extraordinario. porque dio con dos lecturas como muy precisas, que es la de Liliana Viola y la de Mariana Enríquez, pues si no, en otro concurso eso se invalida. Hubiera No es por invalidado. edad, ¿eh? Sí. Ta, 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 eso. Pero bueno, en buena hora que no se fijaron en los números ni en la edad y que gracias a eso podemos tener mucho, mucho de Aurora Venturini. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes una vez más por estar acá. Gracias a todos los mensajes de cariño. Nos llenan el alma. Ustedes no se imaginan cuánto nos llenan el alma los mails que recibimos. Les prometemos que a todos le contestamos. A veces tardamos un poquito porque son muchos, pero les agradecemos muchísimo, muchísimo acompañarnos. Mañana, para los que es la primera vez que llega, que participan, mañana van a recibir un mail con las referencias de todas las cosas que dijimos hoy, más el enlace de la grabación para los que quieran volver a escucharlo, para los que se perdieron un poco, para todos los que no pudieron estar hoy por alguna razón. Tenemos algunos libros en PDF por si los necesitan, para los que no tienen acceso, y estamos felices de compartir toda la información que tenemos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Juan, como siempre, por ser esta mano amorosa A que ustedes. nos lleva siempre, siempre a estos lugares y a estas autoras que de otra manera no sé si uno se atrevería. Entonces, aunque yo les diría que con esta tapa del libro, yo este libro lo compro, no me importa si es de Carl Sagan, no importa de quién. Con esta tapa, a mí me roba el corazón. Gracias de todo corazón a leer que la vida es corta y son tiempos difíciles, así que mejor que nos metamos en la literatura porque se nos está viniendo un poquitito la noche. Un Nos poquito. esperamos el lunes 10 de marzo para hacer un tiempo de escritoras donde vamos a hablar de una escritora de México, una de Uruguay, creo, y una de Argentina. Y después terminamos marzo también con otra sorpresita. Así que gracias a todos y a todas de corazón. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Muchas Adiós, gracias. gracias, gracias por la atención. Gracias a ustedes.